Soy Víctor Hugo Moreno Mina, autoridad del Consejo Comunitario Pandao del municipio de Jaloto, Cauca. Consejo adscrito a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACON. ACON reúne 43 consejos comunitarios de la región norte del departamento del Cauca, representando a 209 comunidades rurales de comunidades negras que conforman el pueblo negro del norte del Cauca. ACON es una organización que viene trabajando por los derechos étnico-territoriales desde el 2009, proceso que se fortalece y que trabaja la articulación de las comunidades con el fin de impulsar la implementación de los pilares fundamentales de la Ley 70 de 1993, ley que recoge a los valles interandinos, en este caso donde estamos alrededor de la cuenca del río Cauca, como territorio ancestral. Territorio ancestral consolidado y construido desde 1535 aproximadamente, que empezó a haber presencia de comunidades negras en el territorio, donde empezaron a darse el tema o los procesos de cimarronaje, los procesos de escapar de la finca y de las minas esclavistas que se presentaban o se establecían en el norte del Cauca. Una cosmovisión propia de desarrollo que prioriza los saberes y los conocimientos y las culturas, las prácticas culturales tradicionales construidas o establecidas en esa región desde el tiempo de cimarronaje, como lo he mencionado. Prácticas que van desde la producción agrícola, pecuaria, la minería ancestral, la minería tradicional, coge también todo el tema de la resolución de tensiones, la aplicación de justicia ancestral en nuestros territorios, la justicia propia afrocolombiana, que hoy se denomina así, antes era mecanismos de resolución de tensiones y de conflictos, las autoridades propias ejerciendo justicia e incluso garantizando el acceso a justicia desde las prácticas culturales. ACON lideró el proceso de construcción del Plan de Buen Vivir 2015-2035 en cabeza de defensores y defensoras de derechos humanos, en cabeza de mujeres, cabezas de hogar, en cabeza de adultos mayores y en cabeza de habitantes de los consejos comunitarios de esa región. El enfoque, como lo venía manifestando, parte de los conocimientos y de los saberes ancestrales, recogiendo parte de lo que ya mencioné en términos de control territorial, de justicia ancestral, de los planes de vida, de los planes de manejo ambiental, de los reglamentos internos de los consejos comunitarios, la cosmovisión de la forma como se estableció el plan de buen vivir del norte del Cauca, es a partir de recoger las necesidades, pero también las propuestas de resolución desde la mirada propia, desde las costumbres propias, desde los saberes propios, para fortalecer todo el tema de soberanía alimentaria, de economía propia y también el cuidado del territorio, el ambiente y fundamentar la etnoeducación en nuestros territorios. El plan de buen vivir se formula con participación de delegados y delegadas de los territorios ancestrales. Además de esa participación de jóvenes, mujeres, adultos mayores, agricultores y personas que se mueven en diferentes ramas de la agricultura y del campo, se pasa a construir un capítulo que tiene que ver con los mecanismos propios de seguimiento y evaluación de el plan de buen vivir. Incluso desde allí se establece que se debe conformar un tribunal de ética y justicia ancestral encargado de liderar la administración de justicia en los territorios,
como un sistema de seguimiento, porque el plan de buen vivir recoge todas esas prácticas culturales como visión propia nuestra. Y además de eso se constituye también la Junta de Control y Vigilancia de ACOM. Estos dos órganos ayudan a hacer el seguimiento y el control de la implementación del plan de buen vivir. Sin embargo, es un proceso que sigue en construcción y se cree que debe ser todo un sistema de rendición de cuentas internas comunitarios y un sistema también de control y seguimiento de las comunidades en términos de seguimiento. Además, hay unos palenques de trabajo dentro de ACOM que permiten hacerle seguimiento a cada uno de los indicadores y de los proyectos planteados en el plan de buen vivir como mecanismos de seguimiento a la implementación de lo propuesto en su momento por las autoridades, por los delegados y delegadas de los consejos comunitarios. También se han venido consolidando desde el plan de buen vivir o en la cosmovisión propia incluida en el plan de buen vivir todo el tema de gobierno propio con unas características muy específicas en los territorios del norte del Cauca, que va desde el fortalecimiento de las guardias cimarronas, el fortalecimiento de la participación en escenarios de toma de decisión externo a los consejos comunitarios, pero también el fortalecimiento y el establecimiento de los reglamentos propios, reglamentos internos de las comunidades, así como la construcción de planes de manejo ambiental. ACOM tiene un palenque de trabajo de gobierno propio, donde se promueve todo el fortalecimiento de la parte organizativa y directiva y de coordinación de los territorios. Está un palenque que trata todo el tema de educación y en educación, cómo fortalecemos y hacemos que las instituciones, las 60 instituciones educativas de la región del norte del Cauca, de las comunidades negras, hagan ese tránsito de educación comercial o académica, que en muchos casos está, hacer el tránsito a etnoeducadoras. Y además de eso, cómo fortalecemos el acceso a la educación superior y de posgrados para personas afrodescendientes de esa región. Hay otro eje que es el tema de salud y medicina ancestral. Desde este palenque que trabaja este eje del plan de buen vivir al mismo tiempo, se está trabajando todo el tema de la constitución de IPS afrocolombianas. Estamos empezando a proponer que se trabaje el tema de EPS afro, una EPS y una IPS donde combine el saber ancestral, el saber de las sobanderas, de los sobanderos, de los curanderos, de todas las personas que hacen las parteras, que hacen un ejercicio tradicional, ancestral, con la medicina occidental para poder generar una mejor condición de atención a las comunidades. Hay otro palenque de ACOM que trabaja todo el tema de economía propia, cómo fortalecemos la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, pero también la producción o la generación de microempresas, microproyectos, emprendimientos que ayuden a generar algunos excedentes y ganancias a las familias que lo implementan en la región, para la región y para otras partes del país. También está el eje de territorio ambiente, que es liderado por el palenque de territorio ambiente, acorde al plan de buen vivir, donde se trabaja todo el tema de protección de los ríos, de las diferentes formas de agua, los diferentes cuerpos de agua, las diferentes formas de vida, fauna y flora, incluso parte de ella que se está extinguiendo en el departamento y en el norte del Cauca por los monocultivos y las prácticas introducidas por el ser humano. Y hay un palenque que trabaja el tema de mujer, todo el tema de fortalecimiento de la mujer, avanzando hacia la equidad de género, y otro de jóvenes, donde trabaja el tema de generaciones en general, niños, jóvenes y adultos mayores. La diferencia del plan de buen vivir con otros planes, hay que reconocer que el plan
de Buen Vivir adopta algunos mecanismos de planificación occidental en aras de darle una ruta de formulación al plan. Sin embargo, yo creo que el plan es diferente porque se crea desde la cosmovisión de las comunidades, no solamente como un saludo a la bandera y de reunir a las comunidades, que fueron varias sesiones de discusión en clave de cómo recuperamos algunas prácticas que se han perdido, cómo fortalecemos el gobierno propio de las comunidades negras del norte del Cauca y cómo hacemos que las autoridades sean reconocidas como autoridades especiales y se recupere incluso tierras. Entonces, ese plan de Buen Vivir, más allá de tener unos elementos o apoyarse en elementos occidentales, lo hace solo para la formulación como tal, pero el contenido es a partir de fortalecer la identidad propia, el gobierno propio, la justicia ancestral, la economía propia del territorio y la protección de la vida, del ambiente, para vivir bien, para vivir tranquilos, para vivir mejor en los territorios y para vivir bacanos, como dicen algunos y algunas. Esa enseñanza se basa en que hay que escuchar a las comunidades, hay que escuchar a los integrantes de los pueblos étnicos para darle cumplimiento a lo que dice la Constitución Política. Colombia es un país pluriétnico y multicultural, y esa multiculturalidad se debe tener en cuenta a la hora de fortalecer la identidad propia, los mecanismos propios de producción, los mecanismos propios de acceder a la justicia, de administrar justicia en los territorios y cómo fortalecer el gobierno propio. En ese orden de ideas, creo que la enseñanza es a que la multiculturalidad del país se vea reflejado en estos documentos de planificación y no solamente en la Constitución política, porque la Constitución hay que profundizarla, hay que implementarla en los territorios, cosa que no está pasando en cabeza de algunas administraciones locales, departamentales y nacionales. Llora la tierra, llora el planeta, llora, llora de desilusión, llora la tierra, llora el planeta, llora, llora de desilusión. Grita el hombre porque pronto no hallará donde vivir, la madre naturaleza se